mí me toca escribir sobre Ovidio Rebaudi Balestra. Ovidio Rebaudi Balestra es hijo de dos italianos que se mudaron al Paraguay en la década de 1850, montaron un negocio, uno de los más prósperos de la época de Carlos Antonio López, y Ovidio junto a sus hermanos tienen el privilegio de ir a estudiar al colegio Rey Carlos Alberto en Italia. Mientras tanto, su padre quedó en Asunción, estalló la guerra y en el medio de la guerra, junto con otros extranjeros y otros paraguayos, fueron acusados de traición. Ovidio Rebaudi y su hermano Arturo permanentemente recordaban la manera en que su padre había sido brutalmente torturado y procesado hasta finalmente ejecutado en los procesos de San Fernando en 1868. Cuando se comenzó a hablar del proceso de establecer el servicio de aguas corrientes y cloacas en la ciudad de Asunción a comienzos del siglo XX, Ovidio Rebaudi realiza un estudio sobre la potabilidad de las aguas del río Paraguay. Además, realizó una prospección mineralógica bastante interesante y descriptiva de las potencialidades del país en ese sentido. Fue representante del Paraguay en varios de los congresos científicos latinoamericanos y fue indudablemente su mayor logro fue haber colaborado con Moisés Bertoni en la identificación de las características químicas de la stevia rebaudiana, que justamente el famoso canje que todos usamos en el café o para endulzar nuestras bebidas, su nombre científico es stevia rebaudiana Bertoni, justamente en homenaje a Moisés Bertoni, quien identifica la planta y quien llega a dar las características químicas de las propiedades de esa planta es Ovidio Rebaudi, por eso el nombre Rebaudiana, y eso es lo que lo hace una mente brillante. De hecho, Bertoni se lo dedica ese descubrimiento a Ovidio Rebaudi, dice a ese gran paraguayo que ayuda al desarrollo de la ciencia no solamente en Paraguay, sino que también en donde está. En ese sentido, Ovidio Rebaudi es incluso un hombre muy respetado dentro de la Sociedad Científica Argentina, es el fundador de la revista de la Sociedad de Química y Farmacia de Buenos Aires, es un hombre que consigue un título de doctor en química que se le concede por sus méritos en la Universidad de Chicago y también lo hace la Universidad de La Plata. Una de las facetas más interesantes y que yo les invito a los lectores a que revisen de la vida de Ovidio Rebaudi es que es un hombre de ciencia típico de fines del siglo XIX, que de mañana estaba en el laboratorio mirando el microscopio y analizando las propiedades químicas de las cosas y de noche se dedicaba a las sesiones espiritistas. Ovidio Rebaudi es uno de los fundadores de la Sociedad Magnetológica Argentina, es un hombre que se dedica permanentemente a las actividades de ser medium espiritista y de hecho se convierte en uno de los bestsellers del mundo espiritista a comienzos del siglo XX cuando escribe Una vida de Jesús contada por él mismo, donde él supuestamente contacta con Jesucristo y Jesucristo le dicta su vida y él escribe. Ese libro fue publicado por primera vez en lengua francesa y de hecho después fue traducido a distintos idiomas y si ustedes buscan en internet van a encontrar que hay un montón de versiones hasta hoy en día actualizadas de esa vida de Jesús contada por él mismo mediante la versión del medium Ovidio Rebaudi. Realmente Ovidio Rebaudi es una personalidad sumamente atrapante, una personalidad sumamente interesante. Evidentemente fue un hombre brillante, un hombre muy interesante desde el punto de vista de que su vínculo con el Paraguay fue el lugar donde nació, donde prácticamente pasó muy pocos años de su vida, pero nunca se olvidó del Paraguay, a pesar del dolor que significó la muerte de su padre en un proceso tan injusto, como él permanentemente dice, ¿por qué lo van a acusar de traidor cuando mi padre no era súbdito paraguayo y no tenía ningún cargo oficial? Evidentemente, Ovidio Rebaudi fue un hombre brillante, un hombre que representa a esa casta de científicos e intelectuales de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX que quería un mejor país, un progreso para el país. Permanentemente en todos sus escritos aparece esa palabra, hacer progresar al Paraguay. Muchas gracias.